Siga junto a la periodista Gabriela Valenzuela en la mañana interactiva de Radio Agricultura. 8 de la mañana con 36 minutos. La Navidad en pandemia, ¿cómo será? Está Salud alistando un protocolo que va a limitar el número de invitados por hogar. Está todavía en elaboración. La estrategia seguirá los lineamientos del Fondéate en tu casa, aplicados, ¿se acuerdan? En fiestas patrias se permitirá un máximo de 5 invitados por casa y reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos. Y hay expertos que están llamando a reforzar la difusión de los riesgos del virus y de las medidas de prevención. Hay una suerte de relajo. Y lo otro, ¿cómo mirar los anuncios que han hecho Pfizer, Moderna, estas dos vacunas con la misma tecnología, pero una forma de conservación bien diferente? Son temas que vamos a abordar con el doctor Nicolás Muena, virólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gabriela. Encantado de participar hoy día en esta conversación. A ver, comencemos con lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, estos protocolos que se están preparando, por ejemplo, pensando en la Navidad, esta suerte de relajo, porque hay apertura en muchas comunas, uno ve mucha más gente en la calle. ¿Qué sensación tiene usted respecto a lo que estamos viviendo hoy como país en cuanto al COVID-19? Sí, es bien interesante. Tenemos que pensar que hay muchas comunas que ya están en fase 4 de apertura inicial y probablemente lo que va a ocurrir ahora en diciembre es que muchos vamos a visitar a algunos familiares, vamos a compartir, ¿verdad? Pero hay que tratar de no relajar las medidas básicas, porque todavía estamos, a pesar de que hoy día tenemos menos casos, no hemos salido de la pandemia. Es muy importante aclarar esto y también considerar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, que en Europa se relajó gran parte de la población. Muchos empezaron, por ejemplo, a dejar paulatinamente el uso de mascarilla o reunirse en espacios cerrados, y esto hizo que se produjeran algunos eventos de supercontagios, por ejemplo. Entonces, hoy día tenemos que tratar de no relajar estas medidas de distanciamiento, mantener estas medidas, el uso de mascarilla, el distanciamiento y sobre todo aprovechar que nos encontramos en una etapa de calor, ¿verdad? Entonces ya como los días están mejores, ya hay mayores temperaturas, lo que podemos aprovechar es reunirnos en espacios abiertos, porque una de las últimas evidencias que ya se ha ido acumulando y que ya lo ha aceptado la CDC, la Organización Mundial de la Salud, es la transmisión por aerosoles como una vía secundaria de transmisión, además de estas microgotitas que se producen al toser, al estornudar, pero que pueden acumularse por tiempos largos cuando compartimos por mucho tiempo con otras personas en espacios cerrados. Por eso que es mucho más recomendable a que si vamos a compartir, lo hagamos en espacios abiertos, de todas maneras. Entonces, estaría en la línea de respaldar las medidas que está pensando el Ejecutivo en la Navidad, Año Nuevo también, que es otro de los momentos donde uno se abraza, las comidas, la reunión familiar, entre otras cosas. Claro, sí, porque pasa mucho de que, claro, como se han hecho anuncios de vacunas, que no son anuncios, por cierto, son solamente resultados preliminares y no son los resultados finales de los estudios en fase 3 de varias de estas compañías biotecnológicas, tenemos que pensar que todavía no tenemos una fecha concreta de cuándo podremos acceder a estas vacunas. Porque si bien es cierto, puede estar cada vez más cerca la aprobación de algunas, sobre todo aprobación de uso de emergencia, tenemos que pensar que es precisamente eso, o sea, uso de emergencia, principalmente los primeros que van a ser vacunados, las poblaciones de riesgo, sí, y los trabajadores de la salud. Entonces, poder acceder, digamos, de forma generalizada a las vacunas, eso va a tomar algún tiempo todavía. Por eso, por ende, las medidas para prevenir la transmisión del virus hoy día son las medidas de distanciamiento. Esas son las medidas más efectivas con las que contamos hoy día y que está comprobado y hay mucha evidencia que respalda, por ejemplo, hoy día el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, entre las otras medidas que debemos mantener hasta que ya podamos acceder a las vacunas, y todavía no sabemos, eso lo podemos revisar ahora en la conversación, sí, pero todavía no tenemos resultados. Antes de ir a eso, doctor Muena, el Ejecutivo está evaluando si mantiene o no el estado de catástrofe durante todo el verano. Siempre yo creo que mirando lo que ha ocurrido en Europa, el ejemplo que usted daba, estos super rebrotes, los problemas que están viviendo distintos países ahí en Europa. Las discotecas, los pubs, si se levanta el estado de catástrofe, obviamente aumentarían su aforo y sabemos que está el principal riesgo de infección todavía latente. Tal vez lo que vamos a vivir como país de aquí hasta el próximo año serán mantener estas medidas, el estado de catástrofe, los protocolos de reuniones sociales, entre otras cosas, para evitar lo que está ocurriendo hoy día en Europa, por ejemplo.
Y en lo personal yo pienso que las medidas van a ir orientadas hacia allá. Es decir, lo que sabemos hoy en día de los estudios de los por ejemplo, los casos de supercontagio, o cuando se le hace trazabilidad a los casos, a la mayor parte de los casos positivos hoy día en países de Europa, donde ha aumentado mucho la tasa de contagio, gran parte de esto viene, si bien es cierto, por un lado, de las reuniones con amigos y las reuniones sociales con familia, porque uno suele, digamos, un poco bajar la guardia cuando se reúne con amigos, con personas conocidas, con familia, porque piensa, bueno, ellos también se han cuidado, no hemos cuidado nosotros, no hemos estado expuestos, entonces uno suele bajar la guardia en esos casos, pero también varios de los casos, sobre todo en eventos de supercontagio, se han dado en espacios cerrados donde comparte mucha gente durante tiempos largos, y en ese sentido, lugares como las discotecas, por ejemplo, como los pubs, como los restaurantes que funcionan en lugares cerrados, son recintos en donde se favorece esta, digamos, transmisión, sobre todo si son lugares cerrados sin buena ventilación y donde a veces los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, hacen recircular el aire. Y estos son lugares extremadamente peligrosos donde se favorece mucho la probabilidad de que ocurran supercontagios, porque se está recirculando un aire que puede contener aerosoles que pueden ser infecciosos. Esto no es antojadizo, digamos, o sea, claro, son decisiones basadas en evidencia, y la evidencia dicta que precisamente estos lugares cerrados donde uno comparte mucho tiempo con otras personas sin buena ventilación son lugares donde se favorecen los contagios. Así que probablemente este tipo de lugares van a ser los que van a demorar más en abrir, lugares como teatros, cines, discotecas, espacios cerrados donde compartimos por más de una hora, por 2 horas con otras personas. Estamos conversando con el doctor Nicolás Moena, virólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Nombramos lo de las vacunas. Hemos conocido en las últimas 2 semanas noticias de Pfizer y también de Moderna. 2 vacunas que a grandes rasgos tienen la misma tecnología, pero hay una diferencia que es súper interesante e importante a la vez. La forma de conservación, que es bien diferente. A ver si nos cuenta las similitudes y diferencias de ambas. Claro, sí. En verdad son 3 las compañías, los centros que han entregado resultados hasta hoy, resultados que tenemos que decirlo, son parciales, es decir, lo que se llaman resultados intermedios o análisis intermedios de los ensayos en fase 3, que son los ensayos finales antes de obtener la aprobación. Hoy día hay 10 vacunas que se encuentran en esta fase 3, previa a la aprobación, pero solamente 3 vacunas, o candidatos de vacunas más bien, han presentado estos análisis preliminares. El primero fue Pfizer, en colaboración con BioNTech. Después vino el Instituto Gamaleya, ¿verdad?, en Rusia, con la vacuna que ellos la nombraron Sputnik 5, y finalmente Moderna, que ha sido la que ha entregado, digamos, un análisis un poquito más detallado que las 2 anteriores. Ahora, ¿en qué se parecen estas vacunas? Todas ellas, en particular la de Pfizer y la de Moderna, en que ambas son vacunas genéticas. ¿Qué quiere decir que sean vacunas genéticas? Por lo general, las vacunas, en la tecnología más clásica, digamos, que más se ha usado durante la historia de las vacunas, consisten en patógenos que han sido inactivados o que son atenuados, es decir, patógenos que pasan por un proceso de atenuación o inactivación con agentes químicos, por ejemplo, de manera de que nuestro sistema inmune pueda montar una defensa contra ese patógeno sin que se enferme nuestro cuerpo. Es decir, todo lo bueno, digamos, toda la parte buena, que es el entrenamiento del sistema inmune para responder sin que padezcamos la enfermedad, ni los síntomas, ni las consecuencias graves que pueden tener las enfermedades. Eso ha sido la tecnología más clásica que se ha usado siempre. Sin embargo, en los últimos años se empezó a aislar las piezas por separado de los patógenos en lo que se llamaron las vacunas recombinantes, que esa es la tecnología más nueva que hoy día también se encuentra aprobada y que se utilizaba últimamente. Sin embargo, estas vacunas son nuevas y esta va a ser la primera vez que se van a probar probablemente ahora pronto, debido a los buenos resultados que han tenido. Pero estas vacunas consisten solo en las instrucciones para que nuestras propias células fabriquen las piezas del coronavirus. Es decir, le entregamos a nuestras células a través de un sistema, en el caso, por ejemplo, de la vacuna del centro Gamaleya o la de Oxford, lo que hacemos es encapsular esta información genética en otro virus, que lo entrenamos para entregar información. Y en el caso de Pfizer y BioNTech o la vacuna de Moderna, lo que hacemos es encapsular esta información en una especie de partícula lipídica que puede atravesar la membrana de nuestras células para entregar nuestra información. Entonces, nuestras células lo que hacen es leer esa información, fabricar esta pieza, y nuestro sistema inmune puede montar una respuesta. Yo leía, doctor, que ambas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, usan una tecnología innovadora llamada
ARN mensajero. ¿En qué consiste esa tecnología? Correcto, pero los ARN mensajeros son moléculas que usan nuestras células para poder fabricar las piezas con las que ellos funcionan. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar el ARN mensajero, que lleva las instrucciones genéticas para fabricar piezas, pero de la pieza del coronavirus. Entonces, nuestras propias células pueden fabricar esta pieza que el coronavirus usa como llave para poder entrar a nuestras células, y lo que hace nuestro sistema inmune es fabricar anticuerpos contra esta pieza, para taponarlo, para bloquearla y que no pueda cumplir su función. Como que entrena, como si entrenara, claro, al sistema inmune. Como si entrenara al sistema inmune. Entonces, posteriormente, nuestras células eliminan esta información una vez que la usan. Esto es súper importante porque hay muchas fake news circulando que dicen que estas tecnologías van a modificar nuestro genoma, van a modificar nuestro ADN. Y eso no es así. Esta información es transitoria, y una vez que las células la usan para fabricar estas piezas y entrenan al sistema inmune, esta información es eliminada, no se conserva dentro de nuestro cuerpo de forma eterna, por ejemplo. Entonces, porque hay muchas fake news sobre este tema. Muchísimo, por eso es bueno siempre conversar con personas que estén informadas sobre este tema. Ahí la diferencia con la vacuna contra la gripe, por ejemplo. Claro, generalmente las vacunas que hoy día se usan contra la influenza, por ejemplo, consisten en un virus inactivado. Es un virus que se produce en cultivo, en el laboratorio. Se puede producir a través de cultivo de célula, en el mismo laboratorio, y posteriormente se aísla y se inactiva. Entonces, aquí estamos hablando del virus completo. También hay vacunas para el coronavirus actual, que es el SARS-CoV-2, que usan esta tecnología. Por ejemplo, Sinovac está usando hoy esta tecnología, y Sinovac tiene un acuerdo con la Universidad Católica, así que esta es una de las vacunas que posiblemente va a llegar a Chile, que se llama Coronavac, y esta está basada en todo el virus completo, que fue fabricado en el laboratorio y posteriormente inactivado con agentes químicos. Es la tecnología más clásica y más probada durante el tiempo. Pero claro, la diferencia con esta tecnología, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna, es que usan información genética para que nuestras células de alguna forma fabriquen la vacuna. Es una tecnología más económica y más rápida de producir, pero tiene un problema, y ese problema es que suelen necesitar temperaturas muy bajas para transportarse y almacenarse. Claro, ahí está el tema, doctora, la diferencia, podríamos decir, más importante entre Pfizer y Moderna, que son distintas temperaturas de conservación. Precisamente hay una diferencia muy importante, porque Pfizer anunció que de hecho su vacuna necesita transportarse y almacenarse a periodos de tiempo largo a una temperatura de menos 70 grados Celsius. Es decir, estamos hablando de un ultra freezer. Es mucho más frío que un freezer tradicional, por ejemplo, el que tenemos en la casa normalmente. Lo que la hace más cara, además, si hay que transportarla en avión, etcétera. Porque hay que transportarlas en equipos especializados que conserven esa temperatura, lo que se denomina una cadena de frío, pero también cuando se tenga que almacenar, por ejemplo, en un hospital donde se va a aplicar, si esto se va a almacenar por largos tiempos, digamos semanas, meses, tiene que almacenarse también a una temperatura de menos 70 grados Celsius. Y estos ultrafreezers son equipos caros, y también caros de mantener, es decir, también ocupan una importante cantidad de electricidad, por ejemplo, y también se necesita espacio donde almacenar estos equipos. Entonces, esa es una dificultad que Moderna, al parecer, ha logrado solventar muy bien con su vacuna, porque la tecnología que ellos usan, lo que mencionan ellos, al menos en sus comunicados, es que podría almacenarse incluso a una refrigeración normal. Como el de la casa, el freezer de la casa. De la casa, claro, que son 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. Esa es la temperatura promedio más o menos de un refrigerador que tenemos en la casa. Entonces, claro, esta vacuna se puede almacenar hasta por 30 días, la de Moderna, en estas condiciones de refrigeración normales, y hasta por 6 meses en un freezer normal, también como el que tenemos en la casa, que son menos 20 grados Celsius. Esto, por supuesto, facilita mucho tanto el transporte como también, por supuesto, el almacenamiento por largos periodos de tiempo. La OMS, doctor, ha pedido evitar la euforia por estos buenos resultados iniciales de vacunas contra el coronavirus, y aseguró que en caso de que estas sean exitosas, cerca de un 70% de la población mundial deberá inmunizarse para terminar con la pandemia. ¿Cuándo podríamos lograr eso, tener a un 70% de la población mundial inmunizada?
Esa es una pregunta súper compleja de responder. Primero porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo se van a aprobar estas vacunas. Es muy importante que salgan estos estudios intermedios, pero tenemos que considerarlos como tales, es decir, como resultados preliminares, ya que quedan algunas preguntas sin resolver todavía respecto a estas vacunas. Por ejemplo, no sabemos cuánto tiempo perdura la protección que otorgan a los pacientes. Es una pregunta que vamos a saber, por supuesto, a medida que pasen los meses y podamos seguir estudiando cómo se comporta el sistema inmune de los pacientes vacunados. Tampoco sabemos si previene, por ejemplo, en las personas que se vacunan, pero que de todas maneras cursan una infección sin síntomas, por ejemplo, si las vacunas previenen la transmisión desde un paciente que fue vacunado, o tampoco sabemos hoy día cómo se comportan estas vacunas con la población mayor de 65 años, por ejemplo. Son dudas que todavía persisten y que van a ser contestadas en plazos más largos de tiempo. Ahora, sin embargo, probablemente estas vacunas sean aprobadas en los primeros meses del próximo año. Posteriormente tienen que pasar, por supuesto, por un proceso de fabricación y de distribución. Entonces, probablemente en los primeros meses del próximo año, el primer semestre del próximo año, a través de iniciativas como COVAX, que es esta colaboración internacional en la cual se distribuyen las vacunas de forma equitativa en distintos países independientes de su ingreso, se vacunen a las poblaciones más riesgosas, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, a la tercera edad, a los enfermos crónicos, entre otros. Es una población que, por ejemplo, en Chile consta aproximadamente de unos 5 millones de personas, más o menos. Entonces, esa va a ser la población que se va a vacunar primero. Para conseguir ese 70% que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, probablemente nos tome más tiempo, tanto por la fabricación y la distribución, sea posible conseguirla en, no sé, probablemente hablemos de 2022 ya probablemente. Eso significa que, claro, posiblemente empecemos a acceder a las vacunas de forma generalizada hacia la segunda mitad del próximo año, pensando de forma positiva, claro, pero alcanzando mayores tasas de inmunización hacia el 2022. Ahora, claro, ¿cuál puede ser el problema que no estamos previendo? Es que mucha gente hoy día se está oponiendo un poco al uso de las vacunas. Está circulando mucha información falsa. Ahí, doctor, le tengo en ese sentido una pregunta. Hay muchas personas que me comentan, yo no me vacuno de la influenza, ¿para qué me voy a vacunar del coronavirus? Ese es uno de los comentarios, por ejemplo. Claro, es que está circulando mucha información por redes sociales donde se dice que el coronavirus es básicamente como otra influenza, es decir, que se comporta de la misma forma, que no es más infecciosa o que las tasas de mortalidad, por ejemplo, no son más altas que la influenza. Y esa información sabemos que no es así, es decir, la tasa de mortalidad, por ejemplo, la mortalidad de la influenza es alrededor de un 0,1% si lo dividimos por los casos totales, por ejemplo. En cambio, en el caso del coronavirus estamos hablando de porcentaje entre un 1 y un 4% de mortalidad. Entonces son cifras bastante elevadas, estamos hablando de al menos 10 veces más que la influenza. Y por otro lado, lo que puede ocurrir y por qué fue tan importante este año vacunarse contra la influenza, principalmente por dos razones. Una es, por supuesto, para tratar de mantener el sistema de salud disponible para ayudar a las personas que hoy día estaban cursando por una COVID-19 severa, por una enfermedad severa debido al coronavirus. Entonces, de esa manera no sobrecargamos el sistema con otras enfermedades respiratorias para las cuales ya hay vacunas. Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado también sabemos que se pueden dar coinfecciones. Es decir, me puede infectar con influenza y al mismo tiempo con el coronavirus o con otra enfermedad respiratoria. Entonces, en orden de tratar, por ejemplo, en un adulto mayor, de evitar una coinfección que puede ser letal, que puede ser muy complicada, también es que se recomendó que toda la población de riesgo se vacunara contra la influenza. Ya que tenemos vacuna contra esta, tratemos al menos de evitar la influenza y dejar el sistema de salud que responda frente a algo que todavía no tenemos vacuna, que en este caso era la COVID-19. Muchos temas, doctor Nicolás Muena. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y vamos a seguir conversando respecto a los distintos anuncios que se van conociendo con el paso de las semanas. Bien, encantado, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.